En este video voy a responder a Adrià, el youtuber de Libertad y lo que surja, que hizo una crítica de mi video ¿Qué es el liberalismo? Voy a señalar sus errores conceptuales en general, los vinculados con la teoría social y con el núcleo duro del liberalismo, sus errores históricos, sus errores empíricos porque no se ajustan a la evidencia disponible en los estudios científicos. También voy a señalar mis discrepancias políticas con él. Me gustaría puntualizar también errores que creo que comete en relación a la forma en que debate. Me dedicó 3 videos. En el primero, cada 2 o 3 frases hay una descalificación personal y los 2 últimos directamente hablan de mi persona, ya no sobre el tema del liberalismo. Como contienen algunas difamaciones sobre mi persona, me gustaría aclararlas y después sí entrar de lleno al debate político. Desde el comienzo de su video arranca con ataques personales y con 2 mentiras. En la tapa ya dice que soy comunista, lo cual es falso. ¿Veis? ¿Veis la manipulación que hace? O sea, no, Roxana, por favor. O sea, te quejas de mí. Te quejas, oye, es que el vídeo... Cuando te has inventado lo que he dicho, has juntado 2 piezas separadas del vídeo y has dicho, ¿veis? Ha dicho que sin verlo ya dice que está mal en economía. No. Dice que manipulo porque edité el video, pero lo único que saqué es la parte en la que me elogia por mis críticas al activismo de género. Voy a poner todo el fragmento sin cortes para que lo vean. Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos y hoy va a ser un día dedicado pues a comentar este vídeo. No sé si voy a comentar más, creo que voy a estar mucho rato hablando de esto, porque, bueno, Roxana Kramer ha hecho un vídeo sobre qué es el liberalismo. No lo he visto, pero me han dicho que es horroroso. Habla de todo menos del liberalismo. O sea, es que es... Bueno, esta mujer, ¿quién es? Muchos la conoceréis ya, pues está muy bien como crítica al feminismo. Ella pues se llama feminista científica y demás. Pero bueno, lo que hace es dar palos a feminismo, sacando estudios, sacando cosas muy interesantes, que están muy bien. Pero a la hora de hablar de economía, es un desastre absoluto. O sea, toda la rigurosidad que aplica al feminismo no la aplica jamás a la economía. ¿Dónde está la manipulación? No existe. Tú estás mal en economía por cosas que yo ya he visto. Pero esto lo aclara recién en el segundo video. En el primero no dice que ya conocía mi trabajo. Esa proposición faltó. Entonces es lógico que uno se pregunte cómo es que sacó la conclusión de que alguien no sabe de X disciplina si no vio el video. En lugar de reconocerlo, miente diciendo que manipulé su video y además, como ven, ya arranca con ataques personales con falacias ad hominem. Él dice que había sacado la conclusión de que no sé nada de economía porque alguna vez habíamos debatido en Twitter. Yo ni lo recordaba, no he visto nunca un video de Adrià antes de que criticara este video sobre el liberalismo y por tanto lo registraba como youtuber, pero no recordaba haber debatido con él como sí podría haber recordado si algún youtuber que yo veo frecuentemente hubiera debatido conmigo en Twitter. Luego miente diciendo que lo bloqueé en Twitter, no ofrece ninguna evidencia de eso, aduce que fue en otra de sus cuentas, con lo cual lo convierte en infalsable. Luego dice que yo afirmé que en su video había una chicana tras de otra y no había visto el video. No lo había visto todo de corrido, dura 2 horas, pero sí lo había visto salteado y habían aparecido gran cantidad de ataques personales, de modo que eso sí lo sabía. Oh, por favor, vale, ya sé por qué está diciendo esto. El liberalismo habla de racionalidad. Eso está muy bien explicado, está muy explicado. O sea, esto también habla, son las bases de la economía austríaca. Uno de los puntos es la racionalización humana, racionalidad humana. Pero la racionalidad humana significa que hay coordinación entre mente y cuerpo. No que tú piensas, voy a ir a trabajar, pero tus piernas empiezan a andar y lo que hacen es irse pues de vacaciones. Eso es, o sea, racionalidad significa que tu cuerpo obedece las órdenes de tu cerebro. Eso es lo que significa. No que siempre cojas la mejor opción entre todas y tal. No, eso es absurdo. Conozco muchas definiciones de racionalidad, pero esa nunca la oí y se la adjudica a la escuela liberal austríaca. La racionalidad humana significa que hay coordinación de mente y cuerpo. Una persona demente o con psicosis puede mover el cuerpo de acuerdo a lo que dicta su mente, pero eso no la convierte en racional. Dejo aquí y en los comentarios el enlace a la charla que di sobre racionalidad por si alguien está interesado. Después dice, es absurdo que racionalidad sea que siempre elijas la mejor opción. Pero la teoría liberal clásica no dice eso, dice que las personas creen que eligen la mejor opción, que no es lo mismo que elegir la mejor opción. La teoría de la elección racional establece que los individuos utilizan cálculos racionales para tomar decisiones y lograr resultados que estén alineados con sus propios objetivos personales. Estos resultados también están asociados con los mejores intereses personales de un individuo. Adam Smith, padre del liberalismo, postuló esta teoría.
La teoría política liberal clásica está basada en una antropología y en una psicología equivocadas y por tanto es pseudocientífica. Hombre, claro, si te vas a los conocimientos del siglo XVIII, pero vete a los de ahora. No me voy solo al siglo XVIII. La teoría liberal clásica fue continuada en el siglo XX por la Escuela de Chicago, Milton Friedman y compañía. Los mismos economistas que influyeron en el plan económico de Pinochet, que luego se extendió a la dictadura argentina. La teoría de la elección racional, también conocida como teoría de la acción racional, es un marco propio de la ciencia política y de la economía y es utilizada para entender el comportamiento social y económico. Es la principal corriente de la microeconomía y supone que el individuo o agente tiende a maximizar los beneficios y a minimizar sus riesgos. El modelo de Friedman se usa como una suposición del comportamiento de los individuos en modelos y análisis microeconómicos y aparece en casi todos los tratamientos de libros de texto de economía sobre la toma de decisiones humanas. Nada que ver con órdenes que da el cerebro y obedece el cuerpo. Esta teoría fue criticada en pleno siglo XX, primero por Herbert Simon y después por Daniel Kahneman, básicamente porque los seres humanos tenemos una racionalidad limitada, por eso digo que la antropología liberal es pseudocientífica. A menudo distorsionamos nuestro juicio con sesgos o distorsiones cognitivas que han sido estudiadas profusamente en el siglo XX. Ambos fueron ganadores del premio Nobel justamente por estas investigaciones. Ahí Adrià dirá que esta es una falacia de autoridad. No lo es, porque la verdad o falsedad de lo que estoy diciendo no depende de que hayan ganado el premio Nobel. Lo señalo para puntualizar que son conocimientos surgidos y muy divulgados en el siglo XX. Sin embargo, los países donde hay menos intervencionismo se vive mucho mejor y hay menos pobreza que los que hay más intervencionismo. Los países que él mencionó no son poco intervencionistas. Ya lo dijimos, mencionó a Suiza, Australia, Nueva Zelanda, todos países con modelos de estado de bienestar. Y el país que más redujo la pobreza en los últimos tiempos fue China, que es un modelo intervencionista, altamente intervencionista. La experiencia de siglos mostró que, lejos de mantenerse en equilibrio, el mercado tiende a generar monopolios. ¿Cómo? ¿Cómo puede decir una chorrada tan grande? Como muestra en el gráfico 5, los ingresos anuales totales de las 500 empresas más grandes del mundo, con operaciones en Estados Unidos y Canadá, tuvieron una tendencia ascendente desde 1950. En 2006, justo antes de la gran crisis financiera, los ingresos mundiales de estas empresas igualaron alrededor del 35% de los ingresos mundiales y luego cayeron cuando estalló la crisis. Durante 6 años, Fortune compiló los 500 globales, que son las 500 corporaciones que más influyen en la producción mundial. Estas empresas concentran el 40% del PBI mundial y este porcentaje tiende a aumentar. Y no hay un solo monopolio que no haya creado el Estado. O sea, el monopolio no es de la libre competencia, sino es fruto del Estado. O sea, que me diga ella un solo monopolio que no haya creado el Estado. O que me lo diga de Argentina, ¿sabes? O sea, que no haya creado directamente o que lo haya creado mediante regulaciones, mediante eliminar competencia, mediante licencias, derechos de propiedad, o sea, derechos de propiedad, derechos de autor, patentes. Dime un monopolio que no haya creado el Estado directamente con estas cosas. ¿Uno solo? Hay muchos. Bueno, uno, por ejemplo, Facebook. Si el Estado creara sistemáticamente monopolios, no habría leyes antimonopolio. En este momento no estarían instando legalmente a Mark Zuckerberg a vender Instagram para evitar justamente el monopolio. Si fuera como dice Adrià, Estados Unidos le diría a Zuckerberg: ¿cómo podemos ayudarlo para que tenga más monopolios? ¿No quiere que intercedamos para que compre TikTok ya que no pudo hacerlo? Si después mezcla temas que no tienen nada que ver. Las patentes y las regulaciones vinculadas con los derechos de autor justamente son otorgadas por el Estado para proteger la propiedad privada inmaterial. No tienen nada que ver con la creación de monopolios, pasando incluso por encima de los poderes nacionales. ¿Qué poder ejecutivo tiene una empresa? El poder no se limita al ejecutivo. En un mundo globalizado, las empresas tienen poder como para imponer condiciones diversas. Su valor bursátil y sus ingresos llegan a superar el PBI de diversos países. Hoy la concentración de poder es especialmente vigente en el sector tecnológico. Las 5 grandes, Apple, Google, Microsoft, Facebook y Amazon, son las más valoradas en bolsa en el mundo. Su capitalización oscila entre los 500.000 millones de dólares de Facebook y los 850.000 millones de Apple. Si Apple fuera un país, tendría una economía similar a la turca o a la suiza. Google acapara el 88% de la publicidad online. Facebook, incluido Instagram, Messenger y WhatsApp, controla más del 70% de las redes sociales con teléfonos móviles.
Amazon tiene el 70% de cuota del mercado de los libros electrónicos y en Estados Unidos absorbe el 50% del dinero gastado en comercio electrónico. En un sistema en el que el dinero es la luz verde para acceder a tantos espacios de poder, ¿alguien puede pensar que esto no condiciona muchas economías regionales? La organización no gubernamental Global Justice Now realiza una clasificación en la que compara la cifra de negocio de las principales empresas con los ingresos presupuestarios de los países. Según esta lista, si la cadena norteamericana de grandes almacenes Walmart fuera un estado, ocuparía el 10º puesto por detrás de Estados Unidos, China, Alemania, Japón, Francia, Reino Unido, Italia, Brasil y Canadá. En total, 69 de las 100 principales entidades económicas son empresas. Las 25 corporaciones que más facturan superan el PBI de numerosos países. Un ejemplo es Clarín, que empezó siendo un diario y ahora tiene 5 diarios, canales de televisión, radios y todo un conjunto multimedia. Clarín. ¿Cuántas subvenciones tiene Clarín? Ninguna. Es el principal enemigo del gobierno en este momento, que puede poner dinero en publicidad como en cualquier otro diario, pero seguramente pone más en cualquier otro porque se volvió una verdadera obsesión para el kirchnerismo defenestrar a Clarín. Lo mismo Telefónica Internacional, con internet... Telefónica es creación del Estado, era una empresa pública. Bien dice, era, porque después no lo fue más, se convirtió en privado. La película Tienes un email muestra cómo una pequeña librería de barrio tiene que cerrar porque se instala una gran cadena de librerías cerca. Punto número 1. Es una película. No me grites, Adrià, soy vieja pero todavía no me quedé sorda. La película está basada en hechos reales, pero Adrià no se preocupó de averiguarlo. ¿Para qué tomarse tanto trabajo? Es más fácil opinar, ¿no? Que es justamente el escalón más bajo del conocimiento. La ubicación de la tienda de la película está en el mismo lugar en que estaba Barnes & Nobles, en Broadway y la calle 83. Barnes & Noble generó una oposición muy grande por parte de los vecinos cuando abrió en 1990, ya que muchos pensaban que dejaría sin trabajo al librero local Shakespeare & Company. Y en 1996 cerró, aunque quedaron abiertas sucursales en otros barrios. Recién en el 2018 volvió al Upper West Side. Sin embargo, las grandes tiendas de libros recibieron un golpe con Amazon. Así que como vemos, la mano invisible de Adam Smith no funciona muy bien. Parecería que esta competencia no es tan perfecta como nos la pregonan. Ahora hay muy pocas librerías en Nueva York. ¿A cuántas personas da trabajo esa gran empresa? A 1 millón para ser más precisos, pero se calcula que si no existiera Amazon estarían empleadas 2 millones de personas, el doble. Esta concentración de la riqueza en pocas manos... Nunca ha habido mayor... Oh, Dios mío. ¿No hay más riqueza en pocas manos? Esa empresa está en manos de Jeff Bezos, que se convirtió, según una de las ediciones de la revista Forbes, en el hombre más rico del mundo. Pero esa cifra fuera de contexto no nos dice nada. Amazon destruye entre 1 y 3 trabajos. Este artículo dice que Amazon dejará sin empleo a más personas que las que dejó sin empleo en Estados Unidos la mano de obra barata china. En el gráfico pueden ver en azul el crecimiento de las ventas online de Amazon y en la línea inferior verde pueden ver la caída de la venta de libros en las grandes tiendas. 250.000 personas perdieron su empleo en las grandes tiendas, un 14% desde el 2012. Esto se incrementará, ya que Amazon apunta de manera agresiva a otros sectores, como comestibles e incluso restaurantes con servicio de entregas de comidas. Su división Amazon Web Services proporciona la columna vertebral de la computación en la nube de gran parte del país, impulsando a todos, desde Netflix hasta la CIA. En este estudio señalan cómo Amazon está usando su poder de mercado para eliminar la competencia y tomar el control de una industria tras otra, dejando una economía que es menos diversa e innovadora y que ofrece menos oportunidades que las empresas que se inician. En este estudio también verán cómo muchos trabajadores están realizando trabajos extenuantes y mal pagos en Amazon, quedando atrapados en puestos temporales precarios o recibiendo pagos por pieza. Amazon genera un gran impacto en la inflación, en el empleo y en la inversión. Y desde ya tiene menos costos porque no tiene negocios a la calle. Amazon también contrata a otras empresas para que entreguen los paquetes. Sin embargo, no son empleados de la empresa. ¿Eso importa? Sí y no. En cierto modo implica dar más trabajo, pero por el otro tienen en condiciones no muy aceptables a estos trabajadores, lo que generó toda suerte de críticas. No estoy diciendo que Amazon no sea útil. Lo que sostengo es que la afirmación de Adrià de que la empresa grande contrata más personas que la empresa chica es falsa. Otro caso en el que no investiga y se conforma con su mera opinión. Amazon Web
es el mayor vendedor mundial de servicios de computación en la nube. El servicio de transmisión de entretenimiento de Amazon también produce sus propias películas y programas de televisión, y Amazon Music brinda acceso a millones de canciones. Además, la subsidiaria de Amazon, Ring, ofrece servicios de seguridad para el hogar. Su crecimiento transformó a Amazon en una de las empresas más grandes del mundo por valor de mercado, con una capitalización del 9 de julio del 2020 de 1,6 billones de dólares. Y seguramente esa empresa tiene más accionistas, es decir, más propietarios, que los que tenía esta biblioteca. Solamente tendría un dueño solamente. No, son solo 3 los accionistas internos de Amazon: Jeff Bezos, Andrew Jassy y Jeffrey Blackburn. Después están los accionistas institucionales, que son los que abren nuevos mercados, pero los que verdaderamente toman las decisiones son solo 3. Justamente muchas ciudades tienden a desaparecer porque desaparecen los pequeños negocios, hay solo grandes tiendas y en general están alejadas del centro. Entonces, ¿qué ocurre? Como en México o como en muchas ciudades de Estados Unidos, las personas tienden ya directamente a no caminar por la calle. Por esa época, filósofos como John Locke o como John Stuart Mill y luego Rousseau y Voltaire plantearon qué límites debe tener el Estado respecto a los derechos de los individuos. Fueron los ideales de la Revolución Francesa y en parte es lo que hoy conocemos. Bueno, los ideales de... No, por favor, los ideales de la Revolución Francesa fueron muchos y muy diversos, había muchos frentes, que si jacobinos, que si... O sea, no, eso... mezclar la Revolución Francesa con esto es una verdadera chorrada. Filósofos como John Locke y John Stuart Mill plantearon qué límites debe tener el Estado respecto a los individuos y que hay una esfera de la intimidad en la que el Estado no puede meterse. El derecho a tener una determinada religión, ideas políticas, el tipo de persona con la que uno se vincula en la intimidad, esos eran los ideales de la Revolución Francesa. A lo que él responde, no, los ideales de la Revolución Francesa eran diversos. Mezclar la Revolución Francesa con eso, dice, es una verdadera chorrada, que significa tontería en España. La palabra chorrada la dice cada 3 frases, descalificando lo que digo. Es cierto que hubo muchos frentes en la Revolución Francesa, pero eso no refuta lo que dije. Lo que Adrián llama chorrada es lo que está presente en la Declaración Universal de Derechos Humanos que tuvo lugar después de la Revolución Francesa. La idea básica de la Revolución Francesa justamente es defender ese núcleo de derechos individuales que el Estado no puede avasallar. Es posible verlo en la Carta sobre la Tolerancia de John Locke, uno de los padres del liberalismo, también está en Voltaire y en todos los intelectuales de la Ilustración. Adrián dice que había muchos frentes, menciona a los jacobinos que estaban a favor del voto universal, pero no dice por qué eso sería contradictorio con esta idea que es central para el liberalismo y para la Revolución Francesa: derechos individuales. Si uno dice A no tiene que ver con B, debería decir con qué sí tiene que ver. Decir meramente no tiene que ver con los jacobinos y el voto universal es una respuesta bastante insuficiente. Negar que la Revolución Francesa tenga que ver con la defensa de los derechos individuales es verdaderamente no saber de qué va la sociedad moderna y no tener idea del ABC del liberalismo, que es la doctrina que él mismo defiende. Para que vean cómo la idea que expuse sobre derechos individuales es el corazón de la Revolución Francesa y no otro tema, como señala Adrià, 6 semanas después del ataque súbito a la Bastilla, que fue justamente lo que desencadenó la Revolución Francesa, y apenas 3 semanas después de la abolición del feudalismo, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de Derechos del Hombre y de los Ciudadanos. Por lo menos 5 de los 17 artículos de este documento refieren al tema que planteé. Artículo 4. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la ley. Artículo 5. La ley solo puede prohibir las acciones que son perjudiciales para la sociedad. Lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido. Nadie puede verse obligado a aquello que la ley no ordena. Artículo 7. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o mantenido en confinamiento, excepto en los casos determinados por la ley. El artículo 10 es el que lo dice más directamente. Ningún hombre debe ser molestado por sus opiniones, ni aún por sus ideas religiosas, siempre que al manifestarlas no se causen trastornos de orden público establecido por la ley. Artículo 11. Puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, excepto cuando tenga que responder sobre el abuso a la libertad en los casos determinados por la ley.
La desigualdad no es el problema, solo genera envidia. A todos debería importarnos el problema de la desigualdad porque es lo que más correlaciona en todo el mundo con la pérdida involuntaria de la vida. No puedo usar la palabra para que YouTube no me perjudique el video. El estudio más grande hecho hasta el momento en 39 países por el Banco Mundial muestra que lo que más correlaciona con la desigualdad es justamente la pérdida involuntaria de la vida. Otro estudio de dos economistas, Cerro y Meloni, que ganó un premio en la Argentina, llegó a la misma conclusión. La desigualdad es lo que más correlaciona con las situaciones en las que las personas pierden la vida. No puedo decir la palabra que corresponde porque, como en el caso anterior, YouTube perjudica los videos. La desigualdad importa porque las personas se sienten pobres en relación a lo que tienen los demás y no solo en base a lo que puede implicar cubrir necesidades básicas. Esto explica por qué se puede privar de la vida a otro para tener zapatillas caras cuando se puede caminar tranquilamente con alpargatas. En realidad lo que se hace es robar una porción de prestigio social, de estatus, y no solo un objeto. No hay más economía, o sea, más riqueza en pocas manos. De hecho, el índice Gini, el índice de desigualdad económica históricamente en el mundo, está bajando. O sea, cada vez está más repartida la economía. De acuerdo al informe de la ONU de este año, el 2020, desde 1990 hasta la actualidad, se han incrementado las desigualdades de ingresos en la mayoría de los países desarrollados. La desigualdad bajó un poco en América Latina, pero sigue siendo la región más desigual del mundo. No la más pobre es África, sino la más desigual. En los últimos 25 años, la desigualdad bajó en algunos países y aumentó en otros. En los países de Europa del Este, cuando cayeron los socialismos realmente existentes, se incrementó la desigualdad. En todo el mundo el índice de desigualdad cayó de 0,39 a 0,38. Muy poquito y sigue siendo muy alto. Piensen que en los países escandinavos, que tienen bajos índices de desigualdad, lo mismo que Suiza, por ejemplo, tienen alrededor de 0,25 de Gini, que es el índice que mide la desigualdad. Cuanto menor es el número, menor es la desigualdad. El promedio mundial incluye situaciones muy diversas de acuerdo al país del que se trate. El informe de la ONU dice que hubo un aumento de desigualdad en algunos países de los más poblados del mundo, como China, Estados Unidos, India e Indonesia. Todos juntos representan alrededor del 45% de la población mundial. El ser humano a menudo piensa por comparación. Es una facultad de nuestra capacidad cognitiva. La mayoría prefiere vivir en un mundo en el que su salario anual sea de $50.000 y el de los demás $25.000, que en uno en el que su salario sea de $100.000 y el de los demás $200.000. En el mundo moderno se supone que el lugar que ocupe el individuo en la sociedad dependerá de su propio esfuerzo. Sin embargo, muchos se esfuerzan y no lo logran, y esas promesas incumplidas generan justa indignación, lo que Adrià llama envidia, que es una emoción que está muy bien puesta para muchas situaciones de injusticia. Una emoción que reconoce excesos como cualquier otra emoción. Pero todas las emociones son estrategias biológicamente adaptativas que en la ocasión apropiada y en su justa medida suelen ser de lo más eficaces. Nos alertan de manera muy rápida sobre aquello a lo que es necesario prestar atención. Las sociedades libres son las más pacificadas. Son las más pacíficas, las más prósperas, en las que se vive mejor. El mayor índice de homicidios está precisamente en los países más intervencionistas. Está menos pacificado y mucho peor educado Suiza que Venezuela, que Cuba, que Corea del Norte, que los países africanos. ¿Qué tal? ¿En serio? Nueva Zelanda, Australia, Irlanda. ¿Todos esos países son bárbaros? Otra vez Adrià opinando sin presentar a sus seguidores ni una sola estadística ni un solo estudio. Analicemos los datos de la ONU. Suiza no es el país no intervencionista que sugiere Adrià. Tiene un gran estado de bienestar, lo mismo que Nueva Zelanda, Australia e Irlanda. Hay sueldo mínimo en Ginebra, una ciudad suiza, por ejemplo. En Irlanda hay beneficios para madres solteras, entre tantísimos otros beneficios. Suiza tiene, según la ONU, 0,50 pérdidas involuntarias de la vida cada 100.000 habitantes, igual que Qatar, un estado árabe cuya forma de gobierno es una monarquía absoluta. Muy libertaria no parece, y fue gobernada por la misma familia desde el siglo XIX. China, que es una dictadura comunista con apertura a la propiedad privada, mucho intervencionismo, tiene 0,60, menos que Dinamarca. Cuba tiene 5, parecido a la cifra de Argentina, pero seguramente Adrià dirá que las cifras cubanas no son confiables. Sigue ampliando la brecha, señala, estaremos ante un problema muy grave.
¿Qué brecha? La de la desigualdad, por la cual los deciles más bajos en Estados Unidos, los más pobres, tienen muy poca movilidad social, mientras que en el decil más alto se sigue acumulando una proporción significativa de la renta. Todos estos datos los analicé en otros videos que pueden ver en pantalla. El economista que hizo en las últimas décadas el trabajo más pormenorizado en relación a este tema es Thomas Piketty, haciendo un ajuste por inflación sobre los ingresos en Estados Unidos de las últimas décadas. En su blog pueden encontrar estos datos. En tiempos del New Deal y hasta la década del 70, todavía el sueño americano era posible para muchos. Hoy, los más pobres en Estados Unidos lo ven cada vez más lejos. El otro día estuve mirando y leí no sé dónde que... Ah, sí, lo estábamos hablando en el lobby, en el programa este que hacemos. Leí no sé dónde. Después nos enteramos que su fuente eran otros youtubers. No es que esto no tenga ningún valor, pero está nuevamente en el nivel más bajo del conocimiento, el de la opinión. O en tal caso debería mostrarnos los datos si quiere probar algo. Pero, para medir la desigualdad, no lo tienen en cuenta. Eso no, solamente miden riqueza material. Si una persona hace un máster, eso no. Por eso dicen que hay tanta brecha entre el capitalista y el trabajador. Porque el trabajador a lo mejor se ha pagado 2 másters, se ha pagado una carrera, se ha pagado no sé qué, y se ha especializado técnicamente en su puesto de trabajo, y eso vale una pasta, y el empresario lo que hace es ahorrar, reinvertir, fomentar su empresa, hacer que crezca, para que la gente experta pueda trabajar en ello y demás. Si contamos como riqueza la reinversión de uno, pero no la reinversión del otro, claro que hay desigualdad. Pero lo que analiza la desigualdad es otra cosa, es la distribución de las ganancias. Veamos ahora el contenido de la idea. El capitalista, para Adrià, sería quien es porque ahorra. Ningún papel asignado a la posibilidad de que haya heredado ese dinero. O que sin haber heredado dinero para poner su empresa, haya logrado acceder a un determinado tipo de educación. Por ejemplo, Mark Zuckerberg. Si a la mayoría de las personas le dieran a elegir entre ser empleado y ser jefe, si tuvieran el capital, ¿qué elegirían? Intuitivamente diríamos que la mayoría quieren ser empleados. Lo dudo. ¿Dónde está la libertad acá? El liberal piensa en una sociedad abstracta en la que todos tienen las mismas posibilidades. No hay división por niveles socioeconómicos, una sociedad ideal, pero sin correlato empírico alguno. Fíjense además cómo coloca el estudio en su experimento mental. El que estudió es el empleado, no el jefe. Así es como entienden la educación muchos libertarios. La caracterizan como un mero gasto que tienen que cargar los pobres, como si no pudiera ser algo en beneficio de ellos, y además como un centro de adoctrinamiento. Y es que la igualdad es imposible llegar a la igualdad, es imposible que todo el mundo tenga exactamente lo mismo. Por lo tanto, siempre va a haber, no, es que tiene un poquito más, es que es un poco más guapo, es que tiene el pelo un poco más largo, es que se expresa mejor. Es ridículo esto, es completamente ridículo. ¿Yo dije eso? ¿Cuándo? ¿Dónde? Esa idea de igualdad simple no la sostiene ningún científico social hoy. Es una falacia del espantapájaro de muchos liberales. De lo que se trata es de que la desigualdad social y económica no supere un umbral razonable. En Estados Unidos, por ejemplo, los datos sugieren que a los principales directores les toma menos de 2 días superar las ganancias de sus subordinados en un año. Un análisis de la compañía estadounidense Bloomberg sobre la brecha salarial entre los ejecutivos en la cúspide de las grandes empresas y los empleados regulares en 22 países, muestra que en la mayoría de las grandes corporaciones, los empleados regulares tendrían que trabajar durante 3 siglos para igualar el salario anual de su director ejecutivo. En McDonald's, 3.101 años. Y en el momento en que una persona ha ahorrado, aunque sea por herencia, una familia que ha estado generación tras generación, no consumiendo los ahorros, sino reinvirtiéndolos, gastando mucho menos de lo que producen, porque han producido una barbaridad ingente de riqueza, pero en vez de gastársela en fiestas, en pasárselo bien y tal, se han privado de esos lujos y lo que han hecho ha sido reinvertirlo. Y ahora, por egoísmo, por envidia, vamos a quitárselo. ¿Y a vos no te parece que el hecho de que el hijo de Rockefeller herede una fortuna y el hijo de una persona pobre no herede nada, no le quita a este último libertad? El niño que ni siquiera accede a una alimentación que le permite el crecimiento normal de su cerebro, ¿tiene la misma libertad que el nieto de Rockefeller? ¿Debería conformarse porque, total, la envidia es mala? Esa envidia es excelente, es una emoción de la que venimos dotados, como dije, para luchar contra la injusticia. Por eso Aristóteles la llamaba justa indignación. Yo había dicho que el liberalismo gira alrededor del concepto de libertad y me había preguntado qué pasa cuando chocan 2 libertades. Y él responde con: libertad es ausencia de coacción, ¿vale?
Que a ti no te coaccione, eso es libertad. ¿Qué pasa cuando se enfrentan dos ausencias de coacción? Que alguien me lo explique. ¿Cómo interfieren dos ausencias de coacción? ¿Qué sentido tiene eso? Él habla del concepto de libertad en sentido negativo, el de que no me impidan hacer algo, pero hay otro concepto de libertad que es el de libertad positiva, la libertad de hacer. Benjamin Constant fue quien propuso estas dos nociones de libertad negativa y libertad positiva. ¿De qué me sirve tener libertad negativa, que nadie me impida comer si no tengo dinero para comer? Ese sería un ejemplo. Adrià parece conocer la noción de libertad positiva porque la usa hacia el final del video, sin embargo acá no la aplica. El concepto de libertad positiva también es discutido en el contexto de los tratados de derechos humanos internacionales. La idea central sería, por ejemplo, ¿de qué me sirve que nadie me impida trabajar si hay un nivel de desempleo muy grande y no puedo obtener trabajo? ¿De qué me sirve que nadie me impida formar una empresa a los 18 años si no heredé plata de mi padre, si otro hereda plata de su padre y sí puede hacerlo? Dos concepciones de la libertad y otros escritos es un libro del filósofo Isaiah Berlin para quien quiera profundizar sobre este tema de la libertad positiva y negativa. Sabemos la libertad de unos termina donde empieza la libertad de los demás. Eso es una frase que en el fondo no significa absolutamente nada, porque eso se puede aplicar a cualquier cosa. Pero que pueda aplicarse a muchas cosas no implica que no signifique nada. No le hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti mismo puede aplicarse a muchas cosas y eso no implica que no signifique nada. A tal punto es bastante común el concepto de libertad positiva de la manera en que lo utilizamos que mencioné un refrán bastante conocido y es que la libertad de unos termina donde empieza la libertad de otros. Justamente porque ningún derecho es absoluto tal como reconocen todos los sistemas jurídicos modernos. Pero ¿qué pasa cuando las libertades económicas de las personas entran en conflicto? ¿Cuándo? El problema de esta afirmación es que los que tienen menos propiedades tienen menos libertades económicas. ¿Son todos igualmente libres de convertirse en empleados o en empresarios? ¿Y si la Sí. Otra cosa es que no tengan la capacidad, pero la libertad la tienen la misma, si hay libre mercado. Lo que no tienes es, pues, a lo mejor una buena idea, un tal, pero la libertad está ahí. De verdad, es que esto de las libertades económicas que está diciendo es una chorrada muy gorda. No argumenta, simplemente dice que es así. No consulta estadísticas para ver qué porcentaje de los que están en el decil más pobre ascienden a jefes. Vamos a ver datos de lo que Adrià podría tener más a mano, qué es lo que pasa en España, el país en el que vive. 550.000 hogares padecen pobreza extrema en España, es decir, viven con menos de 230 euros al mes. Cualquier español que nazca en una familia con bajos ingresos tarda 4 generaciones, 120 años en conseguir el nivel de renta medio. Ese es el tiempo que reveló el trabajo denominado Un ascensor social roto, cómo promover la movilidad social, elaborado por la OCDE. 120 años, demasiado tiempo, Adrià. La vida humana dura menos. La mayoría de los pobres de tu país son personas que no tienen buenas ideas, que no son creativas. ¿De verdad crees eso? ¿En qué te basás para sostener eso? ¿Realmente te parece que los grupos económicamente más favorecidos tienen buenas ideas y los otros no? ¿O no son capaces de tenerlas? Si no tenés dinero no podés invertir. Y si no demostrás que tenés una mínima solvencia, tampoco podés pedir crédito. ¿No te merece ningún comentario que no haya igualdad de oportunidades si uno abre la empresa con lo que heredó de su padre y el otro no puede hacerlo porque no heredó nada? Mundo en el que 85 personas son más ricas que 3.500 millones más pobres. Esto es otro bulo. Ya he explicado, ¿vale? O sea, no se tiene en cuenta pues todo el conocimiento adquirido, no se tiene en cuenta tal. Y además no se tiene en cuenta las deudas de esas personas tan ricas, ¿no? Y además, una cosa se tiende a pensar que esas personas lo tienen como en dinero, ¿no? Lo tienen en inversiones, en medios de producción, en capital, en propiedades. ¿Pero y qué? O sea, es injusto que personas, generación tras generación, hayan capitalizado mejorando el mundo y ofreciendo productos al mercado mejores de los que había antes, mucho más eficientes y enriqueciendo a todo el mundo, y que por ello sean recompensados. ¿Eso es malo? ¿Eso es injusto? Sí es injusto porque la cantidad de dinero que ganan no guarda ninguna relación con el esfuerzo que realizan otras personas en la sociedad, porque otorga un poder excesivo sobre los demás, porque genera el efecto envidia, privando involuntariamente de la vida a muchas personas. ¿Cómo se mide el esfuerzo? No puedo extenderme en este tema, pero hay varias formas de hacerlo. Tiempo de trabajo, la forma en que la comunidad de trabajo lo establece, en fin, es otro debate. Y después es insostenible esa idea del mercado altruista que siempre produce cosas buenas para la sociedad. Se produjeron cigarrillos, automóviles,
productos que generaron el efecto invernadero. A veces sí se producen buenos productos y otras se producen las llamadas externalidades. La economía liberal ha sido el capitalismo, la libre empresa y la iniciativa privada ha sido lo que más pobres ha quitado. O sea, lo que más gente ha sacado de la pobreza, de toda la historia de la humanidad. Falso, la Unión Soviética era medieval cuando llegó el comunismo. Y se dio tierra, es decir, propiedad privada, a los campesinos para que pudieran cultivarla. Y de ser un país pobrísimo, pasó a ser la segunda potencia mundial en 50 años. Y eso que enfrentaron un conflicto bélico en su propio territorio. No como Estados Unidos, que participó pero fuera de su territorio. China, el país más poblado del mundo, sacó a millones de personas de la pobreza. Y en el liberalismo el progreso social tuvo que ver con un conjunto de fenómenos. Reclamos sociales, leyes progresivas de seguridad social. Si no, veamos la Inglaterra del siglo XIX, con niveles altísimos de pobreza generados por el mismo sistema. O sea, ¿me estás diciendo que antes de la invención de la agricultura la gente tenía más riqueza de la que tengo yo ahora? No, no te estoy diciendo eso, Adrián. Hay distintos conceptos de pobreza, igual que hay distintos conceptos de libertad, a menos que uno conozca solo una definición del diccionario, escasez de una cosa determinada. Pero antes de la invención de la agricultura, las personas no decían, ay, ¿por qué no tendré un teléfono celular o un televisor? Sencillamente porque no los conocían. El concepto de pobreza al que me refiero es el de pobreza relativa. Es justamente cuánto tenemos en relación a cuánto tienen los demás. Y esto se vincula con nuestra capacidad cognitiva, que tiende en general a pensar por comparación. El mercado librado a su propia suerte genera ineficiencia, crisis esporádicas como la del 30 o la del 2008. Peta la crisis, o sea, empieza una crisis fuerte, que el Estado no interviene para nada, el Estado deja a todo el mundo a su suerte y esa crisis se soluciona en 6 meses. El Estado intervino muchísimo para resolver la crisis. Los representantes obreros fueron a verlo a Roosevelt y le dijeron que su gobierno no iba a durar demasiado si no hacía algo al respecto. Roosevelt llamó a los empresarios y les dijo que iban a tener que hacer algo para reconstruir el país. La amenaza del comunismo estaba muy presente en esa época, así que se incrementaron notablemente los impuestos que pagaron los dueños de los medios de producción. Por primera vez apareció en los Estados Unidos un sistema de seguridad social, con jubilación o retiro para todos los que tuvieran más de 65 años. Hubo otros beneficios sociales y agencias gubernamentales que dieron trabajo a cientos de miles de personas que estaban desocupadas. Es el célebre proceso conocido como New Deal que permitió que Roosevelt fuera el único presidente norteamericano reelecto 3 veces. Además, obstaculiza la solidaridad porque todo lo que nos informa es el precio de las mercancías y no las condiciones humanas en que fueron creadas. Esto tiene que ser broma. No es broma, sino el ABC de la teoría de Marx. Es el concepto de cosificación o reificación o de fetichismo de la mercancía que está en el primer tomo del Capital, capítulo 1, Introducción. Es un concepto que Marx saca de la religión. La mercancía se convierte en un fetiche. Adquirimos una mercancía y nada sabemos sobre el proceso por el cual se fabricó. En muchos casos eso conlleva una relación de explotación. Marx dice que si el ser humano pudo ser tratado como una cosa entre las cosas, como un mero objeto, es justamente porque antes existió el fetichismo de la mercancía. El concepto de cosificación es de un Marx tardío. El concepto de alienación, en cambio, es del Marx joven y lo toma de Rousseau. Nombrar a Marx probablemente para Adrián me convierte en una alta militante de la dictadura soviética, pero lamento desilusionarlo. Marx brindó herramientas teóricas para que podamos conocer la sociedad en la que vivimos. Se preocupó muy poco por la sociedad futura. Y estas herramientas que brindó Marx son utilizadas incluso por teóricos liberales actualmente. Porque la economía empieza, pues, por ejemplo, tú tienes el mundo lleno de pobres. Se descubre una técnica que hace que aumente la productividad de algo, no sé qué cuántos, y aparece en un sitio un pico de riqueza. Esa es una de las formas en que se puede mejorar la economía de un país. Por ejemplo, en determinado momento, en Noruega se descubrió petróleo, pero no es suficiente si no hay un buen sistema distributivo que la reparta. En la Revolución Industrial se había descubierto la máquina de vapor, pero al afluir a las ciudades las personas habían perdido sus medios de producción, mientras que el siervo medieval podía generar valores de uso, porque si bien la tierra era del señor feudal, no suya, podía generar unos días por semana alimentos para sí mismo y otros días alimentos para el señor feudal. En la sociedad industrial, toda su subsistencia depende de un valor de cambio, el dinero. Trabaja desde que se levanta hasta que se va a dormir y trabajan los niños. Y por el hecho de que un empresario posea los recientemente descubiertos medios de producción, no se sale de la pobreza.
Entonces, uno de los principios del liberalismo económico, del que vamos a hablar en el resto del video, es que se trata de una competencia por las ganancias en el mercado. No, es una chorrada, ¿vale? Decir que el liberalismo consiste en la competencia es una chorrada. En el liberalismo hay competencia, ocurre la competencia, pero también ocurre la colaboración, la cooperación. Si hay 100 personas en una empresa, esas 100 personas están cooperando. Esas 100 personas cooperan en el sentido de que hacen algo junto a otro con un objetivo común, pero lo que hacen también es cooperar para que el empresario que los contrató sea más rico a costa de ellos, independientemente de que el empresario trabaje o no. Esas 100 personas no deciden cuestiones importantes, ni qué ni cómo se produce, ni las condiciones de su trabajo, ni el aumento de sueldo, y pueden ser despedidas cuando el jefe lo decida. El lugar en que las personas pasan más tiempo a lo largo de toda su vida, que es el trabajo, no fue democratizado aún. Es un poco lo que ella defiende, ¿eh? Que los humanos son tan malos que hay que regularlos. Yo acababa de describir la antropología de Thomas Hobbes, que dice que como el ser humano es egoísta por naturaleza, hay que pacificar esa sociedad estableciendo un contrato social y un Estado que para Hobbes debía ser una monarquía absoluta. Y Adrià termina deduciendo que yo justifico ese tipo de Estado. ¿Cuándo? ¿Qué evidencia tiene de eso? Repito que en mi canal tengo un video colgado hace mucho tiempo en donde cuento que defiendo un modelo que no tiene absolutamente nada que ver con el modelo de Hobbes ni tampoco con los modelos estatistas reinantes. Adrià solo puede debatir con el estalinista que tiene en su cabeza y no puede dialogar si no es con su esquema maniqueo de buenos y malos. ¿Entonces es egoísta? ¿Hoy por ti, mañana por mí es un acto egoísta? No necesariamente. El primatólogo Frans de Waal cuenta cómo hay actos de altruismo que provienen de la empatía hacia otros de la misma especie, y también los hay por otros de otras especies, en general mamíferos o cercanas, como es el caso de un perro que salva a una persona, que no necesariamente es su dueño. El problema es que si egoísmo es todo, el concepto termina perdiendo su diferencia específica. Todo concepto que significa todo termina por no significar absolutamente nada. Es como la activista de género que ve discriminación por todos lados. El término discriminación así pierde su diferencia específica. La cooperativa es capitalismo también. La gente libremente en el capitalismo se puede asociar en modo cooperativo. Las cooperativas son posibles en el sistema económico en el que vivimos, pero si todas las empresas fueran cooperativas, el sistema económico en el que vivimos caería a pedazos, justamente porque se basa en la propiedad privada de los medios de producción y no en la propiedad comunitaria de los medios de producción, es decir, no se basa en que los trabajadores sean los dueños de su propia empresa. La propiedad privada de los medios de producción es el núcleo duro del sistema en el que vivimos, no algo meramente tangencial. La cooperativa democratiza el trabajo. Tengo un video entero sobre cooperativas, lo pueden ver por acá, y también les recomiendo el libro de Richard Wolff, Democracy at Work, la democracia en el trabajo. En la tapa del video dice que soy comunista. Informa que yo digo que no soy comunista, pero aún así él cree que soy comunista. Que yo era del bien común. No recuerdo haber dicho eso, pero bueno, tranquilamente lo podría haber dicho. Me interesa el bien común. Si ser comunista es que a uno le interese el bien común, sí, soy comunista. El problema es que esa no es la definición de comunista. Probablemente lo que él tiene en mente y lo que tienen en mente buena parte de los liberales es que ser comunista es apoyar un régimen como el de la Unión Soviética, algo que yo no hago. El problema es que probablemente desde la perspectiva de Adrià, comunista también sea Venezuela, Argentina y quién sabe, tal vez España incluso. Todos países que tienen propiedad privada de los medios de producción, algo que no forma parte del núcleo duro del comunismo. Adrià y los que piensan como él deberían definir qué entienden por comunista antes de enrostrarle la etiqueta de comunista a alguien y dar evidencias de que esa persona de manera relevante se corresponde con esa definición, cosa que no hizo en absoluto conmigo. Esto de considerar que absolutamente todo es comunismo se parece bastante a lo que hace el activismo de género con el machismo, viendo machismo por todos lados. Del mismo modo, los antiguos griegos consideraban que todos los que no hablaban como ellos eran bárbaros. Esta postura filosófica tiene un nombre, se llama maniqueísmo y supone ver las cosas siempre en términos dicotómicos. Nosotros, ellos, blanco, negro. ¿Qué es el comunismo? La definición de la Real Academia Española es movimiento y sistema político desarrollados en el siglo XIX basados en la lucha de clases y en supresión de la propiedad privada de los medios de producción. La palabra viene del latín communis, común, universal,
Lo que se propone es la propiedad común de los medios de producción. El problema es que cuando esto se convierte en capitalismo de Estado y es el Estado el que administra estos medios, los propios trabajadores pueden no tener injerencia en sus condiciones de trabajo. Pero también hay un comunismo libertario. Es el que la RAE define como la doctrina anarquista que considera imprescindible la desaparición del Estado y de la propiedad privada. En ese sentido sí puedo considerarme comunista, pero no es el significado habitual del término. El significado de las palabras no está solo en el diccionario, sino que, como bien nos enseñó Wittgenstein, está en el uso generalizado que le da una determinada cultura. El modelo de organización social y política que yo apoyo es el de Parecón, economía participativa. Ya hice un video en mi canal sobre ese tema y no tiene nada que ver con el comunismo que tiene en mente Adrián. Veamos la definición de comunismo del diccionario de inglés Merriam-Webster. Dice: un sistema en el que los bienes son de propiedad común y están disponibles para todos según sea necesario. Otra acepción: una teoría que aboga por la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción. Otra: una doctrina basada en el socialismo marxista revolucionario y el marxismo-leninismo, que era la ideología oficial de la Unión Soviética. Otra: un sistema totalitario de gobierno en el que un solo partido autoritario controla los medios de producción estatales. Otra: una etapa final de la sociedad en la sociedad marxista en la que ya no hay Estado y los bienes económicos se distribuyen equitativamente. ¿Y qué es el socialismo según el diccionario Oxford? Es el control por parte de los trabajadores o de la sociedad de los medios de producción y también de distribución o intercambio. Por ejemplo, el caso de una fábrica. Democráticamente se decide qué se produce y qué se hace en un año determinado. Así se lo entiende en buena parte del mundo, salvo en lugares que tienen gran influencia de la cultura norteamericana a través de videos de YouTube y de otras formas de divulgación. Ahí socialismo parece ser todo lo que hace un gobierno. El sueldo mínimo sería socialismo. Educación pública, socialismo. Salud, socialismo. Después el diccionario responde a la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre comunismo y socialismo? Menciono algunas de las cosas que dice. Los angloparlantes generalmente usan la palabra comunismo para hablar de ideologías políticas y económicas que tienen su origen en la teoría del socialismo revolucionario de Marx. La expresión más conocida de las teorías de Marx es el bolchevismo de la Unión Soviética, en el que el Estado, a través de un solo partido autoritario, controlaba las actividades económicas y sociales de una sociedad con el objetivo de hacer realidad las teorías de Marx. El socialismo refiere a un sistema de organización social en el que la propiedad privada y la distribución del ingreso están sujetos a control social. La concepción de ese control ha variado significativamente a lo largo del tiempo. En la era moderna, el socialismo puro se ha visto solo en raras ocasiones y por lo general brevemente en unos pocos regímenes comunistas. Cuando se utilizó por primera vez a mediados del siglo XIX, el término comunismo refería a una teoría económica y política que abogaba por la eliminación de la propiedad privada y el reparto común de todos los recursos entre un grupo de personas. En este uso, a menudo se decía indistintamente comunismo y socialismo. Hoy en día, la palabra comunismo generalmente refiere a las ideologías políticas y económicas que se originan en la teoría del socialismo revolucionario de Marx. A lo largo del siglo XIX, los términos comunismo y socialismo fueron usados como sinónimos. No fue sino hasta la revolución bolchevique que el término socialismo fue utilizado como una etapa de transición. Origen de la palabra y del concepto no son sinónimos, ya que antes de la aparición de la palabra comunismo existía la idea. Hubo, por ejemplo, utopías con formas de organización parecidas a las de la Unión Soviética en la República de Platón, en la utopía de Tomás Moro. El comunismo como proyecto de socialización de los medios de producción surgió en el siglo XVI, básicamente a través de las teorías del colectivismo agrario, la más conocida de las cuales es justamente la utopía de Tomás Moro, que derivó en el movimiento que después desencadenaría en la Revolución Francesa. A comienzos del siglo XIX, el ideario comunista se convirtió en un conjunto de corrientes diversas llamadas socialismo utópico, el anarcocomunismo y ramas obreras de comunismo cristiano. Actualmente la más conocida de todas esas corrientes es la llamada comunismo científico, identificada con Marx y Engels. Ambos autores escribieron en 1848 el Manifiesto del Partido Comunista. Por influencia de su obra, el movimiento comunista adoptó una concepción revolucionaria de la historia y la forma de partido político, convirtiéndose luego en una organización internacional unificada bajo el ideario marxista. Las palabras comunista y comunismo surgen en Francia en 1840, unos 10 años después de la aparición de los términos socialista y socialismo. Además de manipuladora, no sabe de filosofía. Falacia domine mes. Tu vídeo está mal porque tú no sabes de economía.
El por qué está implícito, no hace falta explicitar todas las proposiciones para que haya una falacia ad hominem. Si se hiciera un video en el que el tema fuera cuánto sabe X de economía, ahí no sería una falacia porque el tema es ese. ¿Cuánto sabe X de economía? Mientras que si se pretende refutar un video entero en el que se habla sobre liberalismo con ataques personales, esa sí es una falacia ad hominem. Además de manipuladora, no sabe de filosofía. Tanto es que no sabe que es una falacia ad hominem que no se da cuenta que esa es una falacia ad hominem. Porque el tema que desarrolla en ese párrafo es si esa es o no una falacia ad hominem, no si yo sé o no de filosofía. Es muy fácil saber en teoría que es una falacia ad hominem. Mucho más difícil es no cometerlas e identificarlas. Incluso un defensor del libre mercado como Milton Friedman dice que el mayor problema que tiene... Ojo, la que antes criticaba las falacias de autoridad, ¿no? Esto no va a ser una falacia de autoridad. Es que Milton Friedman... Bueno. No estoy diciendo que eso sea cierto porque lo dice Milton Friedman, sino que eso es relevante porque incluso hay liberales que lo reconocen. Es que ella no reflexiona nunca sobre estos temas. ¿Puede haber alguien tan autoritario que sostenga que si discrepa, el otro no reflexiona nunca sobre estos temas? Si uno fuera un ser pensante, pensaría como él, pero evidentemente si no concuerda con él, no piensa. Llevo escritos 2 libros y muchos artículos sobre política, pero para él eso no califica como pensar. Para él eso es mera falacia de autoridad, no evidencia de que uno al menos pensó. No significa que uno tenga la verdad, pero al menos pensó. Mientras que sentarse a opinar sin preparar un video, eso sí es tener una enorme voluntad de reflexión. Puede ser que tenga interés en vivir a costa de los demás. No sé qué se dedicará Roxana Kramer. Y acá ya se olvidó del liberalismo, sugiere que yo puedo llegar a vivir del Estado, después dice no, pero tal vez no vive del Estado, y después termina diciendo sí, tal vez vive del Estado, y termina asegurándolo con absoluta certeza. Sí, ¿quién te paga? Pues las universidades públicas, por lo que estoy viendo. O sea que sí, que le pagan. Sí que dices que no puede ser. O sea, tienes toda la evidencia delante, tienes todo. ¿Dónde estás sacando dinero? A ver, ¿por qué no lo admites si tienes todo delante, todas las evidencias? ¿Cuál es su evidencia? Que organicé un congreso de filosofía científica y tuvo el aval de la Universidad de Buenos Aires. Eso no significa dinero, no significa que uno siquiera trabaje en la Universidad de Buenos Aires donde yo no trabajaba. No, Adrià, nunca viví del Estado, siempre viví de enseñar filosofía en forma privada. Solo di durante un año clases de filosofía política en la Universidad de Buenos Aires, de introducción al liberalismo, al comunismo y todos estos temas que estamos viendo ahora. Y nunca me pagaron porque cuando reclamé la plata un año después era irrisorio y directamente no me la dieron porque retroactivo no pagaban. Me gano la vida en forma privada como profesora de filosofía en mi café filosófico desde hace años. Podés ver algunos cafés filosóficos en este canal y los pueden ver todos. Ahora en la pandemia vivo de YouTube, como vos, Adrià, y los Patreon que apoyan este canal. Recurro a la genial frase de Oneto. La fuerza de tu agravio, Adrià, revela la debilidad de tu argumento. Ya no estás hablando de liberalismo, ahora el tema con el que te obsesionaste soy yo. Este es el problema de las falacias ad hominem. Uno se desvía del tema sobre el que está debatiendo y termina hablando de cualquier otra cosa. Tengo mis propios ingresos desde los 17 años y tengo 61. Jamás me mantuvo un hombre y digo todo esto con gran orgullo. Tienes toda la evidencia delante. ¿Cuál, Adrià? ¿Cuál? No mostraste ninguna evidencia, no viví jamás de una institución pública. Pero pongamos que fuera el caso. ¿Qué prueba eso? Absolutamente nada. ¿Qué nexo causal podés estar seguro de haber establecido ahí? Lo mismo podría decirse de alguien que trabaja en el sector privado. ¿Eso significa necesariamente que apoya el sistema en el que vivimos? No tenés idea de cómo funciona la vida universitaria ni de cómo se auspicia un congreso. Si ser profesor universitario hiciera que estuvieras a favor de la ampliación del Estado, no habría profesores anarquistas. No habría, como ocurre en la mayor parte de la Facultad de Derecho, docentes que dan clase gratis. Bueno, si llegaron hasta acá, se los agradezco. Seguramente Adrià responderá en 5 minutos. No pretendan que yo vuelva a responderle. No me voy a comer otras 2 horas en donde alguien me grita, me reta, miente y dice toda suerte de frases despectivas cada 2 afirmaciones. Pienso escuchar tampoco su video, sobre todo porque difícilmente vuelva a hablar sin decir una descalificación cada 2 frases. Prefiero discutir con personas que se centran en argumentos. Además ya dijo que se iba a burlar de esta respuesta, de modo que para ver burlas, no gracias. Adivino que el título de su video será Roxana Kramer sigue manipulando y que sus seguidores no se van a tomar el trabajo de ver por sí mismos si manipulo o no. En tal caso, llamo a que podamos estudiar por nosotros mismos las evidencias y que no nos conformemos con la opinión, que es el escalón más bajo del conocimiento. Gracias por escuchar.